Entonces vamos a comenzar, repito, este tema sobre el álgebra de Boole, que es la matemática que se utiliza en sistemas digitales. El álgebra de Boole, o también denominada álgebra booleana, que se debe fundamentalmente a un matemático inglés en el siglo XVII. Un momentico aquí un detallito. Denominado George Boole. Fue un autodidacta que vio que se podía no solamente hablar del álgebra de los reales, que toman todos los valores continuos, sino que podía haber un álgebra donde sus variables solo toman dos valores. Pues en esa época, por allá en esos años, 1800, por allá, pues todavía la electrónica estaba no se había avanzado, no siquiera se entendía, ¿no? Pero fue pues más adelante que se la retomó. Él sacó un libro llamado Análisis Matemático de la Lógica, que se utilizaba de hace muchos años para ver cuestiones que tienen que ver con silogismos, ¿no? Donde cuestiones que tienen que ver con desarrollar resultados de proposiciones. Eso fue por allá antes de Cristo, de Aristóteles, que llamó la lógica, el silogismo. Pero ya en la era moderna se volvió a retomar esto y entonces se dice que el álgebra de Boole es el fundamento de la aritmética computacional. Y ya en el siglo pasado, en 1948, un ingeniero electrónico de Estados Unidos, Claude Shannon, en su tesis para sacar como ingeniero, para salir como ingeniero, utilizó precisamente el álgebra de Boole para diseñar, por ejemplo, en un trabajo que hizo el diseño de una central telefónica con circuitos de conmutación electrónicos simplificados. Entonces se utilizó fundamentalmente esto para diseñar una central telefónica basado en la aritmética computacional. Y por eso a Shannon se le dice que es el padre de la teoría de la información. Bueno, estas son unas cosas muy genéricas sobre historia del álgebra de Boole. Pero vamos a definir qué será el álgebra de Boole. Decimos que el álgebra de Boole pues, forma parte, ¿no? del álgebra de los reales y el álgebra de conjuntos que trata con variables binarias, es decir, que solo toman los valores que nosotros los vamos a llamar ceros y unos. ¿Mm? En realidad, pues ya en la práctica las variables booleanas se emplean para representar, en realidad son niveles de voltaje, ¿no? En un circuito lógico. Es decir, el valor lógico cero me va a representar un valor de voltaje que va a estar en un cierto rango cercano a 0 voltios. Y el valor 1 lógico va a ser un valor de voltaje eh, que dependiendo de la familia lógica, bueno, sobre las familias lógicas en general, vamos a hablar más adelante. Y el voltaje, el valor lógico 1 puede representar un voltaje alto, ¿no? Puede ser 5 voltios, 9 voltios, bueno, depende de la familia lógica. Fundamentalmente el álgebra de Boole se basa en tres operaciones lógicas fundamentales, que son la suma lógica, de que vamos a denominarla, bueno, esto siempre viene del inglés, vamos a utilizar la palabra OR, que en español pues, significa O, ¿no? Y como símbolo vamos a utilizar el símbolo más. La otra operación lógica fundamental es el producto lógico. Vamos a utilizar el disyuntivo AND, ¿sí? O y en español.
como símbolo el punto, o sea, el producto lógico. Y la tercera operación lógica fundamental en la cual se basa el álgebra de Boole es en la complementación o NOT. En español pues sería no. Esas son las tres operaciones lógicas fundamentales. Y en base a esas tres operaciones pues van a surgir una serie de teoremas y ecuaciones que nos van a representar a todo el álgebra. Se dice que, por lo tanto, que el álgebra de Boole es lo que se llama el soporte matemático de la electrónica digital. Y su uso fundamental es para la simplificación de los circuitos lógicos, ¿no? Ese es el objetivo fundamental del álgebra. Para que mis circuitos, cuando yo diseño un circuito lógico, sea el más simple posible, basado en estas leyes fundamentales. Como decía anteriormente, el valor lógico cero representa un valor de voltaje. Bueno, aquí he colocado 0, que entre 0 y 0.8 voltios, pero podría ser un poco diferente, pero más o menos son valores representativos. Y el valor lógico 1, por ejemplo, en la lógica que vamos a llamar más adelante, cuando hablemos de familias lógicas, va a estar en un rango de voltaje que puede estar entre 2 o hasta 5 voltios. Hay otras familias lógicas como las CMOS que estos rangos de voltaje pueden cambiar. Fundamentalmente el valor lógico 1, ¿no? Porque el valor lógico 0 sí está más o menos en este rango. Todos los valores de voltaje que estén entre 0 a 0.8 voltios más o menos, se va a decir que es, ese circuito o la salida de un circuito o la entrada de un circuito lógico está en lo que se denomina un valor lógico 0. ¿Sí? El valor lógico 1 se puede cambiar dependiendo de la familia lógica que estemos manejando. Sobre familias lógicas se va a hablar más adelante. Entonces vamos a comenzar a definir digamos, cuáles son las definiciones de, por ejemplo, de la operación OR o la operación suma lógica. ¿Sí? Entonces se va a definir con cuatro operaciones. Es que, como recordamos que en los circuitos lógicos solo vamos a manejar solo dos estados, que son ceros y unos. Entonces, las operaciones, en este caso, ya sea para la suma, el producto, la complementación, pues van a estar dadas en operaciones que se tienen que dar en estos dos valores lógicos. Entonces, vamos a definir, pues, que suma lógica 0 es igual a 0. ¿Sí? 0 suma lógica 1 es igual a 1. 1 suma lógica 0 es igual a 1. Y 1 suma lógica 1 es igual a 1. Por favor, no se vayan a confundir con la suma binaria, ¿no? Aquí no estamos hablando de suma binaria, sino de esta operación llamada suma lógica. Porque podría confundirnos, por ejemplo, con los tres primeros, podrían ser correspondientes a la suma binaria, pero mire que la tercera operación de la suma lógica es 1 suma lógica 1 es igual a 1. Esto, pues si hiciéramos como un análisis más profundo de dónde viene esto, pues eso viene de la parte de los silogismos, ¿no? Es decir, que cuando dos cosas ambas son falsas, que podríamos decir cero, falso, dos proposiciones son falsas, el resultado es falso. Pero si alguna de ellas es verdadera, ya sea cualquiera de las dos o ambas, el resultado de esas dos proposiciones lógicas también es verdadera. Entonces tendrán cuidado con eso. No estamos hablando de suma binaria, sino de la operación suma lógica. Entonces esas son las cuatro operaciones que se pueden hacer sobre estos valores lógicos.
La siguiente operación es la operación producto lógico, ¿sí? Que lo vamos a representar por la palabra AND o por el símbolo punto, ¿no? Punto. En este caso sí se parece a lo que se dice para un producto de números reales. Entonces se define como que 0 producto lógico 0 es igual a 0, 0 producto lógico 1 es igual a 0, 1 producto lógico 0 es igual a 0 y 1 producto lógico 1 es igual a 1. ¿Sí? Esa sería la segunda operación del álgebra de Boole fundamental, ¿no? En ese caso, para el caso de las de AND, esto es como en silogismo, en proposiciones lógicas, se dice que algo es falso si alguna de ellas es falsa y solamente va a ser verdadera si ambas son verdaderas. Bueno, y la tercera operación se llama la Profesor, sería la de conjunción y disyunción. exactamente, conjunción y disyunción. Por ejemplo, ya que lo mencionas, la primera es la conjunción y la otra la disyunción. O sea, si para que se dé algo verdadero, por ejemplo, en la disyunción tiene que darse que ambas afirmaciones sean verdaderas para que el resultado sea verdadero. Bueno, la tercera operación se llama complementación o operación complemento. Se la representa con not en inglés, no, se llama negación. Esta operación, por ejemplo, no existe en el álgebra de los reales, solo existe acá en el álgebra de las variables que solo toman dos estados, o sea, el álgebra de uno. Y ya se la define de la siguiente forma, o sea, solamente son dos casos. Se dice cero negado, sí, así se lee, cero negado es igual a 1 y 1 negado es igual a 0. Es decir, que si yo niego algo, digamos, yo digo si hoy eh, no es lunes, es porque puede ser un martes o miércoles. Entonces, negar algo me da verdadero y negar lo que es verdadero me da falso. Pero bueno, en operaciones del álgebra de Boole se lee así, ¿no? Solo hay que familiarizarnos con esta nueva nomenclatura. En muchos textos lo pueden escribir así o también a veces lo escriben de otra forma, ¿no? No hay que, por ejemplo, a veces lo colocan así, ¿no? Con una raya vertical. Cero negado es igual a 1. O la negación de la afirmación es así, de esta forma, ¿sí? Esto es, por ejemplo, el caso de un inversor. Por ejemplo, más adelante vamos a venir las compuertas lógicas que corresponde a lo que se denomina un inversor. Bueno, entonces ya tenemos las tres operaciones lógicas de la álgebra de Boole. Entonces, pues, si estos son los valores que pueden tener, pues en el álgebra pues se habla de variables, ¿no? Entonces también acá también, en el álgebra de Boole también hablamos de variables. Y este tipo de variables las vamos a llamar variables binarias, ¿sí? Al igual que en el álgebra de los reales pueden ser X, Y, Z, etcétera. Pero la única diferencia de este tipo de álgebra es que solo pueden tomar, estas variables solo pueden tomar dos valores, o sea, solo pueden estar en dos estados. Entonces puede estar en el estado 0 o en el estado lógico 1, que normalmente lo vamos a llamar 0 y 1. ¿No? Al igual que en el álgebra de los reales, también se habla de funciones, ¿no?
Entonces podemos decir una función lógica, podemos decir que es una variable cuyo estado depende de otras variables, ¿no? La variable binaria cuyo estado depende a su vez de otras variables binarias. Es una función lógica. ¿Y cómo están relacionadas? Pues van a estar relacionadas con las tres operaciones lógicas que hemos visto, es decir, con suma lógica, producto lógico o complementación. Entonces yo puedo hablar como ejemplos, puedo decir f igual a x producto lógico y. En el sentido de que f depende del producto lógico de estas dos variables. Obviamente que f pues, también va a solo tomar dos valores, 0 y 1. Otro ejemplo podría ser este, ¿no? F igual a x producto lógico y más w producto lógico z. Aquí en el primer caso hablamos de una función de dos variables y en el segundo caso hablamos de una función de cuatro variables. Otro ejemplo podría ser ese. Esto no lo vemos en el álgebra de los reales, pero sí puede ser acá. ¿Y cómo lo leemos? Aquí estamos diciendo f es igual a x más y negado. ¿Sí? Es decir, que primero teníamos que hacer la suma lógica y luego negar el resultado de esa operación. Una de las cosas que es el hecho de que solo dependan de dos variables sus funciones y las variables también hace de que sea mucho más fácil, ¿no? El álgebra de Boole es mucho más fácil porque para poder demostrar algo, por ejemplo, demostrar que una función lógica o como vamos a ver más adelante, hay unos postulados, son que una función lógica es verdadera, por el hecho de que sean solo dos valores hace que yo pueda representar todos los valores posibles que toma esa función utilizando y lo que vamos a llamar la tabla de verdad. En realidad la tabla de verdad expresa gráficamente el estado lógico que toma una función para cada una de las combinaciones de las variables, como resultado de las operaciones lógicas que aparecen ahí en la función. Eso hace que demostrar la verdad, la falsedad de una ecuación lógica, una función lógica, sea mucho más fácil en el álgebra de Boole, porque no pasaría en el álgebra de los reales, porque en los reales, pues las variables toman todos los valores reales, desde menos infinito hasta infinito podría ser, y sería imposible hacer una tabla de verdad para demostrar la veracidad o la falsedad de una función. En cambio, aquí en el caso del álgebra de Boole, pues resulta mucho más fácil. Claro, puede ser una tabla grande dependiendo del número de variables que se intervengan. Entre menos variables intervengan en la función, pues es mucho más fácil, más pequeña la tabla de verdad. Y para que se vayan familiarizando con lo de la tabla de verdad, por ejemplo, el caso más sencillo pues sería con una variable, pero pues solo sería 0 y 1, pero tomemos uno un poquito más grande, por ejemplo, para el caso de que mi función dependa de dos variables que las puedo llamar a y b, y la salida, pues, o sea, el resultado de la combinación de la operación lógica que intervenga en esa función, la podemos llamar x, y por lo tanto, ¿cuáles serían, para el caso de que solo tengamos dos variables, a y b, qué tan grande sería esa tabla de verdad? Entonces, normalmente lo que se hace es como una especie de cuadrícula, donde en la parte superior, digamos, en los encabezados se colocan las dos variables de que depende y también el resultado de la combinación de esas variables dándome la función. Por ejemplo, para el caso de dos variables, ¿cuántas combinaciones serán posibles? O sea, ¿cuáles serían todas las posibles combinaciones de esas
dos variables. A ver, ¿quién me colabora? Por ejemplo, que A valga ¿qué? Lo primero. Bueno, normalmente esto se hace en forma ordenada, ¿no? Y eso facilita pues, encontrar todas las combinaciones posibles, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser? Que A y B valgan ¿qué? Sería lo primero. Que ambas valgan ¿qué? Cero, por ejemplo. ¿Sí? Cero y que B también valga cero. ¿Sí? ¿Cuál sería la siguiente combinación de las dos variables? En forma ordenada. Por ejemplo, que A valga cero y que B valga 1. La siguiente, ¿cuál sería? Si le están cogiendo el cuento. 1, 0 1, 0, muy bien. y 1, 1. Y la última sería 1, 1. ¿Sí? 1, 1. ¿Cierto? Que sería un caso fácil de aprender. Como se dan cuenta, allí habrían más. No, señor. Claro, Ah, serían 4. ¿No? Serían 4 todas las combinaciones posibles, ¿no? De los valores que pueden asumir esas dos variables. De entrada, digamos. Obviamente que la salida, que la estamos llamando en este caso X, pues también va a tomar valores que van a ser 0 y 1. Pero el valor 0 y 1 pues ya va a depender de la relación que haya entre las variables, ¿no? Si es producto lógico, una suma lógica o combinaciones de esas variables, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, pues pueden haber muchas o varias formas de combinarlas. Pues aquí yo podía poner, por ejemplo, que valga 1 o que 0. Bueno, esos valores van a depender, como dice ahí, va a depender del circuito lógico o función lógica, ¿no? Pero aquí he colocado la palabra circuito lógico. En realidad, una función lógica en el álgebra representan circuitos lógicos, que pueden ser dependiendo de lo que yo quiera, no ser, por ejemplo, que prenda una bombilla o se apague cuando una de ellas esté prendida o la otra apagada. Bueno, los switches que se cierren o se abran. Esos ejemplos vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que estamos tratando de hacerles entender es de que la tabla de verdad que es una combinación, o sea, es una forma gráfica, ¿no? Expresar una función, ¿sí? Son todas las combinaciones posibles que puedan asumir las variables. Y se las coloca en forma ordenada, ¿no? A ver, como para que se vayan familiarizando y cómo aprenderse esto. Miren que si yo escribiera, bueno, aquí voy a sacar un lápiz. Este 00, por ejemplo, es la primera forma más fácil de darle valores. Esto si yo lo escribiera, por ejemplo, en forma decimal, y aquí yo escribiera aquí el equivalente decimal, lo puedo enumerar, ¿no? Este sería el decimal 0, ¿no? Es decir, escrito con 2 dígitos en un binario sería, corresponde al decimal 0. O sea, 0, 0 sería en binario y en decimal sería 0. Y miren que el siguiente sería 1, ¿no? En decimal. Y que en binario corresponde con 2 dígitos a 0 y 1. Y el siguiente, la siguiente fila correspondería al 2, que en binario es 1, 0. Y el último sería el 3, que en decimal 3, pero que en binario es 1, ¿sí? Entonces se acostumbra para que uno no se pierda, digamos, en todas las combinaciones posibles, hacerlo en forma ordenada, ¿sí? Entonces a veces les profe, digo, sí, mm, dos preguntas. ajá, ¿A qué dígame. hace referencia en el texto que toma una función para C-U? ¿Qué era lo que significa? No te entendí la pregunta. ¿Cómo es? A ver, repítela.
Es que aquí hay una abreviación, C-/U, en la parte del texto. Ah, es para cada una. Para cada una, el C-U, Sí, ya. es que no quise para acá. Es que no escribe, a veces cuando uno escribe cada una forma de escribirlo más rápido es la C y yo U. Expresa gráficamente el estado lógico que toma una función para cada una de las combinaciones. ¿Sí? Listo. Y en la tabla, ¿qué determina esos valores? Ahí está utilizando la operación A. Los valores que asume X. Sí, señor. Bueno, esto sí, como lo dice aquí, ¿no? Depende de la función lógica. Por ahora entendamos que el valor que va a asumir X va a depender de la función lógica. Podría ser, por ejemplo, ya que lo preguntas, yo podría decir que, bueno, más adelante vamos a ver, ¿no? Que, por ejemplo, la función, eh, a ver, aquí en este caso, bueno, corresponde a una función donde la relación que hay entre las dos variables, en este caso, si no estoy mal, corresponde a una función que vamos a ver más adelante que se llama la suma, la función XNOR se llama esta. Bueno, eso las vamos a ver. Es una compuerta lógica. Pero Gracias. no se preocupen por ahora. Aquí lo único que quiero que ustedes entiendan es de que es una tabla de verdad y cuántas combinaciones posibles pueden haber dependiendo del número de variables. A ver, ya que preguntaste, por ejemplo, para el caso, aunque eso lo podemos deducir más adelante con la siguiente tabla, que sería no para dos variables, sino, por ejemplo, para tres variables. ¿Qué relación habría entre el número de combinaciones posibles? Aquí me dieron cuatro, ¿no? Una, dos, tres, cuatro combinaciones. Y el número de variables. ¿Alguien me podría decir? A ver si... 8. No. La relación que habría entre el número de variables, bueno, aunque más adelante nos va a quedar más claro, el número de variables, en este caso son dos, y el número de combinaciones posibles. Si yo tengo dos variables, 2 elevado a la n. muy bien. 2 a la 3. La relación sería que el número de combinaciones, ¿sí? Si yo llamo n el número de combinaciones, es igual a 2 a la n. Bueno, llamémosla m mejor, m. Si el número de combinaciones lo llamamos m, la relación que hay con el número de variables es igual a 2 a la n. Es decir, si yo tengo dos variables, a y b en este caso, el número de combinaciones va a ser 2 a la 2, es decir, 4. ¿Se lo ven? 1, 2, 3, 4. Que se numeran en decimal desde el 0 hasta el 3. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera tres variables, ¿sí? Si tengo tres variables, o sea, si n vale 3, si n vale 3, ¿cuántas combinaciones voy a tener? O sea, ¿cuánto va a ser m? 2 elevado a la 3. Es decir, ¿cuánto? 8. Veámoslo para un caso. Veamos cuáles serían. Bueno, voy a borrar estos. Por ahora no se preocupen que el valor que va a asumir el resultado de X, ¿no? O sea, el valor que va a tomar X, pues va a depender de la función lógica que esté trabajando, es decir, de la relación que hay entre las variables.
Para el caso de tres variables, entonces, si una salida también la podemos llamar X. Entonces, ya dijimos que si tenemos tres variables, el número de combinaciones van a ser 2 a la 3. Y a ver, vamos a escribir. Se escriben así, en forma de tabla. A, B, C, ¿sí? Son las variables. Y la salida está siempre a la derecha. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? A ver si ya le vamos cogiendo el cuento a la forma de numerar. Aquí, si quieren, pues podríamos escribir acá como otra columna, no la he colocado yo, el decimal correspondiente. Aquí sería el decimal, aquí sería el 0, aquí sería 1, aquí sería 2, aquí sería 3, 4, 5, 6, 7. Como comencé en 0, hay 8 combinaciones, ¿no? Listo. ¿Cuáles serían? A ver, ¿quién me dice? Es decir, Cero, cero, cero. si yo escribiera en binario el decimal 0, luego el 1, etc. Entonces sería como, de forma ordenada, ¿no? 0, 0, 0. A ver, ¿quién dice el siguiente? Miren, 0, 0, 0 sería el número binario correspondiente al decimal 0. El siguiente, 0, 0, 1. 0, 0, 1, que sería el binario 001 en binario con 3 dígitos que corresponde al decimal 1. El siguiente, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Siguiente, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Es decir, el binario 0, 1, 1 con 3 bits corresponde al decimal 3. El 4, siguiente, sería el 4, pero en binario que ya necesitamos un tercer dígito. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Siguiente, escribe aquí. Siguiente, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Escribes, ¿qué es que pasa? 1, 0, 1. Siguiente, 1, 1, 0. Y el último, ¿cuál es el último? 1, 1, 1. Muy bien, 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces miren que ahí están las 8 combinaciones. Eso es lo que se hace en una tabla de verdad. Primero, numerar todas las posibles combinaciones en forma ordenada. En forma ordenada, pues correspondiente a los, como si yo escribiera en binario cada una de esas combinaciones. Para que no me falte ninguna, ¿no? Porque son todas. Eso es lo bueno del álgebra de Boole, porque pues, por ese caso se crece un poquito, ¿no? Pero no son muchos, son 8. Ahora sí, ¿cuánto va a valer X? Repito, va a depender. Bueno, aquí le he puesto unos valores. X también va a ser 0 y 1, pero ¿qué valores? Pues va a depender de la función lógica que haya entre las variables. ¿Sí? Podría ser cualquier valor, pero pues su valor va a depender de, de la función lógica. O el circuito lógico, como vamos a ver, en realidad una función lógica corresponde a un circuito. Bueno, listo. Pues la siguiente podría ser, entonces, aquí miren, como se dan cuenta también, como tenemos tres variables, el número de variables 3, el número de combinaciones son 2 a la 3. Y siempre la base en el álgebra, en los circuitos digitales es el 2. Así como en el mundo del álgebra real, la base son el 10, acá es el 2. 2 elevado a, en este caso, el número de variables, 2 a la 3, a 8. ¿Cuál sería el siguiente? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera 4 variables?
En 4 variables, ¿cuál sería? Veamos. ¿Cuántas combinaciones serían posibles? Serían 16. 16. Claro, serían 16. Ya se crece un poco la tabla. Se hace más grande la tabla. Entonces, miremos si sería la tabla la que aparece ahí en la pantalla, que no me está apareciendo. Bueno, pero, ¿qué le pasa a este mouse? Bueno, ok. Preguntico. Se me está molestando el mouse. Mm, Voy a poner otro. Ay, 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 ya sé que es. Perdón. Ya, ahí está la tabla. Entonces serían 4 variables que las podemos llamar A, B, C y D. Y la función que asume X. Y serían 16 combinaciones. Es como escribir el número desde 0 hasta 15, ¿no? En binario. Entonces, pues de paso vayan a estar aprendiendo, ¿no? 0, 0, 0. Bueno, siguiente, ¿cuál sería? 0001. 0, 0, 0, 1. Miren, la variable de este caso es la que se llama la menos significativa, es la que cambia 1 por vez, ¿no? Y las que están a la izquierda, a la derecha, izquierda, perdón. En este caso A es la más significativa, cambia en este caso cada 8. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Cuál sería el siguiente? Eso tienen que aprendérselo de memoria, ¿no? 0, ¿qué? 0100. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Si quieren, pues como para ayudarse y a veces al principio puede causar un poquito de esto es el 0 en decimal, esto es el 1, este es el 2, esto es el 3, el 4, el 4, 0, 0, 1, este es el 5, el 6, el 7, aquí vendría el 8, los voy a escribir todos, 8, el 9, el 10, 11, 12, 13, 14 y el último sería el 16. Perdón, el 15. 15. O sea, 16 combinaciones. Desde el 0 hasta el 15. Vamos. Entonces, 0, 1, 1, 1. ¿Cuál sería el siguiente? Miren que hasta el 7 con 3 bits es suficiente, pero ya para el 8 necesitamos utilizar el cuarto bit, el que menos, el más significativo. El 1, 0, 0, 0. ¿Qué sigue? 1001. 1, 0. Miren, es fácil de aprendérselo porque miren que el menos significativo, que es en el caso de la columna D, cambia cada uno, ¿no? 0, 1, 0, 1. El siguiente, 0, 0, ¿sí? O sea, cambia cada dos. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1.
El que sigue cada 4 es 0, 0, 0, 4 es 1, 1, 1. Pues aquí sería ¿cuánto? 0, 1, 0. ¿Sí? El 11, 1, 0, 1, 1. 12. Aquí es 1 y aquí también debe aparecer un 1 ya, ¿no? Porque aquí ya hubieron 4 ceros, luego van a ser 4 unos. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y el último, todos unos. ¿Sí? Estudien un ratico esa tabla, mira. ¿Sí? El más significativo cambia, que en este caso es la variable A, cambia cada 8. El que sigue cada 4. La que sigue cada 2 y la menos significativa cambia cada 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pues ya con la práctica uno ya se familiariza con esa forma. Estos números representan en binario lo que corresponde al decimal correspondiente. El 15 es 1, 1, 1, 1. Ahora si el valor de x, repito, pues eso sí ya va a depender de la función particular. Puede ser cualquier valor. Aquí les coloqué esos valores, pero podría ser otros. Va a depender, como dice allí, depende de la función o del circuito lógico. Lo importante en este caso que se cumple la relación que decimos, ¿no? Si yo tengo 4 variables, el número de combinaciones posibles son 2 a la 4. O sea, 16 combinaciones. O sea, ahí está escrito. N es igual a 2 elevado al número de variables. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, borremos los símbolos. Claro, profe. Bueno. Seguimos con definiciones o expresiones en este caso. ¿Qué sería una expresión lógica en la álgebra de Boole? Es la representación de una función lógica por medio del álgebra de Boole. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta expresión lógica corresponde a una función, por ejemplo, podría ser esta, y aquí ya es un poco una función más compleja. F igual a X, aquí ¿cómo lo leemos? Aunque no aparecen ahí pues a veces ya uno se familiariza tanto que ya se debe entender que entre estas variables, aquí tenemos 3 expresiones, ¿no? O 3 términos, ¿no? Bien, 3 términos en esta expresión lógica que correspondería a una función, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, primer término, uno debe entenderlo que tenemos 3 variables que están relacionadas por el producto lógico, a pesar de que no lo he colocado allí, ¿no? Pero se entienden que lo que relaciona esas 3 variables es un producto lógico, que es X negado por Y negado, por Y por Y negado. A pesar de que no lo he colocado, se entiende que aquí, en esta expresión, están unidas por un producto lógico. Y también debe entenderse que, por ejemplo, que este X aparece este símbolo acá arriba, significa que es el negado, ¿no? O sea, es la función X pero negada. El complemento de X, más si quieren, entiéndanlo así. Y aquí aparece Y pues en su forma normal y aquí aparece Y en su forma negada. Más adelante vamos a ver que esto se puede simplificar. Pero esta expresión lógica que en este caso, miren que el siguiente término es diferente de este primero. Aquí lo que estamos diciendo es que tenemos 3 variables que son que internamente están unidas por un producto lógico. O sea, por el producto X. X producto lógico
Y producto lógico Z. Y ese producto está negado. ¿Sí? Y este término es diferente de este primero. Miren, aquí la última término es un producto simplemente de sus variables, producto lógico de sus variables X, Y, Z. Y todas ellas están unidas a través de una suma lógica. Es la suma lógica. Y aparece el símbolo más. Y por favor no vayan a confundir con la suma binaria, ¿no? Esta es suma lógica, mientras no se diga otra cosa. Profe, Pues, ¿todas las funciones lógicas dan como resultado una salida o pueden dar más de una salida? habrá casos, ¿no? Es decir, lo que sí es cierto es de que el valor de la función va a ser un 0 y 1. Que a veces hay casos donde una expresión puede ser equivalente a otra. ¿Sí? Y como vamos a ver más adelante, una expresión que puede estar expresada de una forma puede ser equivalente a otra. Pero la función siempre va a ser, si es verdadera, y eso es lo que se facilita en el álgebra de Boole, que podemos comprobarle a través de ya sea de tablas de verdad o aplicando las reglas o los postulados que vamos a ver más adelante. La veracidad o la falsedad de una función se va a ver en el hecho de que esas expresiones van a representar lo mismo, o sea que sean en forma de suma o de producto o de complementación, probándolas ya sea como en la tabla de verdad o si cumplen con unas propiedades. Pero el valor que va a tomar la función siempre va a ser 0 o 1. Es decir, no puede ser otro valor. El valor solo va a ser o 0 o 1. No pueden tener dos valores a la vez. Uno puede ser que valga 0 o que valga un caso y que en otro caso valga 1. ¿No? Si tenemos una misma función lógica con una misma combinación de las operaciones lógicas, que son las tres, ¿no? Que son suma, producto y complementación. Vamos a ver un ejemplo. A ver, Una pregunta, profe. sí. En las expresiones lógicas, el orden en el que se escriban las variables altera el Sí, sí, resultado sí. final. Bueno, como vamos a ver, bueno, pues esto se parece mucho al álgebra de los reales. Esas son propiedades, ¿no? Son propiedades, al igual que en el álgebra de los reales, se cumplen como propiedades como la conmutatividad, o sea que el orden de los factores no altera el resultado, ¿no? O sea, es lo mismo decir X por Y que Y por X. Esas son, más adelante están esas propiedades. No me preocupe, vamos a ver más adelante. Bueno, hagamos otro ejemplo aquí. Bueno, aquí decíamos que, bueno, antes de ver esas propiedades van a estar más adelante. Pero para que vamos aterrizando y vamos viendo para qué es la utilidad de aprender álgebra de Boole en el caso de electrónica, ¿no? Porque en realidad estas expresiones lógicas pueden representar circuitos físicos, ¿sí? Para eso vamos a hacer unos 3 ejemplos. Vamos a comenzar con el primero. Luego vamos a retomar, vamos a retomar los postulados del álgebra de Boole. Pero por ahora vamos a ver que con una expresión lógica lo podemos representar en circuitos físicos. O sea, están asociados con fuentes de voltaje, puede ser con switches, que normalmente los switches son una buena representación del valor que puede asumir una variable lógica, porque recuerden que en el álgebra estas variables pueden ser ceros y unos, y un switch puede estar o abierto o cerrado, entonces están asociados con ese caso. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, imagínense una sala grande a la que se puede acceder a través de 2 puertas. En el techo hay una única lámpara y existen 2 interruptores.
Aquí aparecen los interruptores, que también se denominan switches, para encender esa lámpara. Switches de luz le llamamos. Uno al lado de cada puerta de entrada. Bueno, como es lógico, la luz se va a encender cuando alguno de los dos switches o ambos, los dos se activan. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Cuál sería la ecuación booleana o la ecuación lógica que describe esta situación? Yo repito el problema. Bueno, y para poderlo entender, pues vamos a vamos a colocarle variables, ¿no? A esas expresiones de que el switch esté abierto o cerrado. Entonces vamos a decir que sea A el primer switch. Que si está apagado le vamos a asumir el valor 0 y si está encendido el valor 1. O sea, ese switch puede estar solo o apagado o encendido. O podía ser cerrado o abierto. Digamos, aquí creo que de pronto la palabra más correcta sería switch abierto o switch cerrado. Creo que sí sería más conveniente. 0 que sea abierto y 1 que sea cerrado el switch. Lo mismo para, como son dos switches, el otro también sería el switch, lo vamos a llamar B. O sea, el switch puede estar en 0 si está abierto y 1 cerrado. Es decir, y como resultado de accionar esos dos switches, imagínense que usted entra a una habitación y hay dos puertas, usted puede entrar por cualquiera de ellas y a la entrada de la puerta pues hay los switches que me van a permitir encender la lámpara. Entonces sea F el estado de la bombilla, ¿sí? Está encendido, que sea 1 y que sea apagado que valga 0. Entonces, ¿cuál sería la ecuación lógica que me relacionas en F con las dos variables A y B? Es decir, para entender esto, pues vamos a decirle que F pues va a ser que la bombilla esté encendida. ¿Cuándo va a estar encendida? Cuando alguno de los switches o ambos estén cerrados o encendidos, también como lo he colocado allí. Y si nosotros recordamos la primera propiedad del álgebra de Boole, recuerden que se definió la suma lógica y el producto lógico. Si recuerdan, a ver, pongámoslo otra vez, pues, porque no se va olvidando. ¿Sí? La suma lógica la definimos que es 0. Escribo un pequeñito. 0 más 0. Se escribe aquí. No está funcionando esto. 0 más 0 que decíamos que era igual. Suma lógica 0. 0. 0, ¿cierto? 0 suma lógica 1. 1. 1. 1 suma lógica 0. 1. 1. Recuerda, estoy hablando de suma lógica, no estoy hablando de suma binaria. Y 1 suma lógica 1 me da también 1. Algo les puede ayudar a saber cuál es la ecuación lógica que me relaciona. Si yo esto lo estoy llamando, digamos, al encabezado, a esto lo voy a llamar A esto lo voy a llamar B. Y este va a ser F. Bueno, escribí un poco por encima ahí. Entonces, ¿qué función habría? F, me voy a escribir acá. F A más B. da igual exactamente. Porque F va a representar el estado de la bombilla.
La bombilla solo se va a encender siempre y cuando alguna de los switches esté cerrado. O que B esté cerrado, que A esté cerrado, estando el otro abierto, o que ambos estén abiertos. Entonces F es igual a suma lógica B. Esto corresponde a proposiciones. Cuando se habla de silogismo, es una materia que se ve, incluso creo que la ven en el bachillerato, en la filosofía, o sea, habla de silogismo, ¿no? Para que algo sea verdadero, una de ellas o ambas deben ser verdaderas. ¿Sí? Bueno, eso ya tendríamos la ecuación lógica, pero esto, ¿cómo lo podríamos representar? Bueno, voy a borrar esto. Bueno, ya quedó claro que en este caso F está relacionado con los dos switches que representan estando cerrados o abiertos. Bueno, aquí yo lo llamé apagado. Bueno, no importa. Voy a ser apagado, encendido o ser abierto o cerrado. A lo mismo. Entonces, pero sí se entiende que F es una función lógica y está relacionada con sus dos variables. Y el valor que asume la función va a depender de ese estado, ¿no? En este caso, respondería solucionaría el ejemplo que estamos. ¿Cuál es la ecuación booleana que me describe esta situación? Pero ahora vamos a tratar de hacerlo eso ya como un circuito. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, voy a borrar estos dibujos. Circuito, ¿cuál sería el circuito? Pues tendríamos que hablar de dos switches, dos interruptores, que estando ambos abiertos, es decir, no están unidos, la bombilla va a estar apagada. La única forma en que esa bombilla se encienda, se prenda, es que uno de ellos o ambos estén cerrados los switches. ¿Cómo dibujaríamos un circuito? Una fuente de voltaje y los switches en paralelo. Una fuente de voltaje, necesitaríamos, claro, una fuente de voltaje para que suministre la corriente a la bombilla. Y cuando uno o ambos switches se cierren, la bombilla se encienda. El circuito, como dices tú, sería algo parecido a eso. Lo hice muy pequeñito, pero yo creo que se alcanza a ver. Aquí tenemos una fuente de voltaje de 9 voltios y exactamente dos switches en paralelo. Porque si ambos están abiertos, entonces no hay forma en que le llegue corriente a la bombilla. La bombilla la he representado aquí con un símbolo. Y en el caso de mis variables va a representar a F. Y mis variables van a ser, A y B representan los dos switches. ¿Sí? La única forma que se encienda es que uno o ambos switches se cierren. Si cierra solo uno, pues la corriente va a poder pasar a través de ese único switch y le va a llegar corriente a la bombilla. Si está abierto A y cerrado B, pues también por B podría llegarle corriente a la bombilla para que se encienda. Obviamente si ambos están cerrados también les llegaría. Sino que en este caso la corriente parte se va por un lado y parte por otro. Pero se unen de tal forma que le va a llegar corriente al bombillo. Entonces miren que en este caso esta función lógica F igual A más B representa un circuito. ¿Está claro? Vamos a otro ejemplo a ver. Ejemplo 2. Supongamos que se desea abrir la puerta de un garaje. Solo cuando se ilumine una fotocelda de control
vamos a llamar Y, y se encierre un interruptor de seguridad. O sea, yo quiero abrir una puerta. Se utiliza mucho ahora en las casas. Llega con su carro y quiere, pues no se va a bajar del carro, sino que oprime un control que ilumina una fotocelda y obviamente pues se tiene que estar activado, ¿no? En la puerta para que hace funcionar, por ejemplo, un motor y una puerta corrediza se abre. Pero se tienen que dar dos condiciones, ¿no? La primera condición es de que se tiene que iluminar una fotocelda, que la podemos llamar A. Y también, pues, estar activados que hay un interruptor de seguridad, que pues, obviamente ese interruptor, para que cualquiera, de pronto alguien no quiera que le abra la casa o el garaje, se vaya a meter a la casa, ¿no? Entonces tiene que estar activado también. Un interruptor de seguridad debe estar cerrado. Y por lo tanto, el garaje se va a abrir cuando se dan esas dos condiciones. Es decir, que la fotocelda se ilumine y que el interruptor esté cerrado. La estamos llamando a estas premisas. Premisa 1, premisa 2 y como resultado va a dar la premisa 3, que es lo que yo quiero, que se abra esa puerta del garaje. Es decir, si la fotocelda no está iluminada o el interruptor de seguridad no está cerrado, está abierto, pues no se va a abrir nunca el garaje. Es decir, esas premisas también, otra forma de decirlo es decir que pueden asumir el valor falso o verdadero, ¿sí? O ceros y unos, ¿sí? También es otra forma de decirlo. Cero que sea falso, uno que sea verdadero. ¿Ese que va a ser el producto lógico? Vamos a ver si será el producto. Entonces, uno en el proceso de solucionar el problema, pues lo primero que debe hacer, y eso es una de los procedimientos que se hace para solucionar circuitos lógicos, es decir, para encontrar la solución a un problema que yo me planteo utilizando, digamos, circuitos lógicos, es hacer lo que se denomina la tabla de verdad. Entonces estamos llamando a y B, las dos variables, y C va a ser la salida, ¿sí?, de esa función. Entonces, la tabla de verdad, ¿cuántas combinaciones va a tener? Si son dos variables de entrada. La salida va a ser C. Ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuántas combinaciones son posibles? 4. 4. 4. 4, ya sabemos por qué. Bueno, ahí está la tablita que hemos dicho, tabla de verdad. La estamos llamando A, B y la salida C. Que A valga 0 va a ser entenderlo como fotocelda que no está iluminada. A igual a 1, fotocelda iluminada. B igual 0, interruptor abierto. B igual a 1, interruptor cerrado. Y como consecuencia de que se me den las condiciones que yo quiero, la C, voy a llamar C a que la puerta esté abierta o cerrada. C0, puerta cerrada. C igual a 1, puerta abierta. Yo quiero es que se abra la puerta. ¿Y cuándo se va a dar esa condición? Esa condición se va a dar únicamente cuando se den que la fotocelda esté iluminada y el interruptor también esté cerrado. ¿Está claro? Entonces la puerta se va a abrir. O sea que 0, 0 va a dar 0, 0, 1 va a dar 0, 1, 0 va a dar 0. La única forma que se abra la puerta es de que ambas se den, fotocelda iluminada, interruptor cerrado. Entonces, ¿cuál va a ser la relación, la función lógica que hay entre C, A y B? Y si eso, lo que ya lo dijiste. Y si recordamos cuál es la segunda propiedad del álgebra de Boole, se daba en que la única forma era que ambas se den, ¿no? Que ambas sean verdaderas. Porque si alguna de ellas es falsa, la salida es falsa.
Entonces esa C a qué va a ser igual entonces. Si recordamos la segunda propiedad del álgebra de 1. C es igual a qué. Ya lo dijiste. C igual a qué, dijiste. C es igual al producto lógico, está bien. Analíticamente podemos decir que C es igual a A y B, ¿no? O también a otra forma decirlo, C es igual al producto lógico A por B. Es lo que se denomina la ecuación lógica, que me relaciona las dos variables. Ahora sí, diseñamos un circuito eléctrico que responda a esa tabla de verdad. ¿Cómo sería? O sea, vamos a utilizar un interruptor, puede ser mecánico, para B, y una fotocelda quiere decir que esté o no iluminada, así que le llegue, podría ser, por ejemplo, una fotorresistencia, o un fotodiodo, un fototransistor, que siempre y cuando le llegue luz, si no le llega luz, pues no va a cerrar el circuito. Eso es como si fuera un switch, ¿no? Pero activado por luz. Entonces tendríamos la pregunta, ¿cómo sería en este caso? ¿Cómo deben estar esos dos, si los llamamos switches A y B? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie. Veamos si es cierto. Entonces ahí en la próxima diapositiva desaparece el circuito eléctrico. Obviamente tiene que haber una fuente, ¿no? Una fuente de voltaje que va a accionar. Esto que aparece acá es el motor que va a abrir la puerta. Ambos deben estar en serie. Porque si uno solo de ellos, si uno está, por ejemplo, yo ilumino la fotocelda, pero ese switch está abierto, no le va a llegar corriente al motor. O lo contrario, si yo ilumino las fotos, cierro el switch, pero no está iluminada la fotocelda, tampoco le llega corriente al motor y nunca se va a abrir la puerta. Entonces ese sería un circuito que corresponde a las condiciones que me he planteado el problema. Dos switches en serie. Bueno, hagamos otro ejercicio. ¿Está claro eso? ¿Se entiende o no? Sí, señor, es claro. Profe, tiene el micrófono apagado. Bueno, ejemplo 3. Imaginemos que una caja de seguridad de un banco que solo se abre cuando se han introducido dos llaves diferentes. Una la tiene el director y la otra el jefe de seguridad. Si solo se introduce una de ellas, la caja no se abrirá. Bueno, este ejemplo está parecido al anterior. ¿Cuál es la ecuación booleana que me describe esta situación? Sea la variable A una de las llaves. Sería la misma que la anterior, ¿no? Pero bueno, vámonos con despacio. Sea la variable A una de las llaves, A igual 0, llave no introducida, A igual a 1, llave introducida. Sea la variable B la otra llave, B igual 0, la llave no introducida, B igual a 1, llave introducida.
y sea, pues estamos denominando las variables, ¿no? Sea F el estado de la caja de seguridad. F igual 0, cerrada, y F igual a 1, abierta. Entonces, F a qué va a ser igual. Lo mismo, ¿no? O sea, para que la caja de seguridad se abra, se tienen que dar las dos condiciones, ¿no? Es decir, que tanto el director como el jefe de seguridad tienen que activar sus llaves. Entonces, sería un producto lógico. ¿Sí? Entonces, miren que las funciones lógicas corresponden a estados, ¿no? Que puede uno resolver. En este caso, pues la tabla de verdad. No, la tabla de verdad sería parecido a la anterior, ¿no? A ver, como ejemplo para ustedes, a ver. A ver, yo les planteo una ecuación y ustedes me van a encontrar el circuito lógico. O sea, como al revés ahora, ¿no? Yo ya tengo la ecuación, me van a decir cuál es el circuito. Entonces yo tengo, dice F igual a, donde, bueno, las variables las puedo llamar lo que yo quiera. A F igual a producto B más C. Diseñar un circuito eléctrico que represente a la función lógica F utilizando una fuente de voltaje, puede ser una fuente de voltaje de corriente directa, bueno, eso no importa, una bombilla y switches y cables. En este caso es una función de 3 variables, ¿no? A ver, ¿quiénes pueden decir? Bueno, aquí como para ayuda, pues digamos, como las variables A y B solo pueden tomar 2 valores, 0 y 1. A y B representarían switches. Voy a llamarlos, pues los switches los puedo llamar que 0 que estén abiertos y 1 que esté cerrado. Y si recordamos, el productor lógico es cuando yo tengo, se une con la letra I, ¿no? AND. Y la suma lógica es con más suma lógica. Entonces, mire que aquí hay una combinación de esas dos cosas. Entonces, traten de diseñarse ustedes un circuito lógico, circuito eléctrico más bien, en este caso, que represente a la función F. ¿Cómo sería? A ver, los dejo un ratico ahí. ¿Cómo sería diseñarse un circuito eléctrico que represente esa función? Recordemos, el producto lógico representa A con I, la suma lógica se representa con más. Si quieren, primero hagan la tabla de verdad, a ver, como ayuda. Háganse la tabla de verdad para que se vayan familiarizando. Si tenemos tres variables, ¿cuántas combinaciones son posibles? Las variables son A, B y C. Serían 8, ¿no? Háganse la tabla de verdad. A ver. Entonces, 0, 0, 0. ¿Qué me daría? Entonces, si quieren, pues ahí se dan cuenta que si yo tengo aquí entre paréntesis está la suma lógica, ¿no? La suma lógica
Bueno, ahí está la tabla de verdad para ayudarles. Pero lo que quiero es que traten de encontrar cuál sería el resultado de la función f. Si yo tengo aquí una suma lógica y luego, entre paréntesis, una vez que he hecho la suma lógica, tengo un producto lógico. Creo que tenemos que ir familiarizándonos con esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo suma lógica de B más C, ¿no? Aquí tenemos todas las combinaciones posibles, ¿no? Que ya creo que debemos estar en capacidad de hacer esto, por lo menos la tabla de verdad de las combinaciones de las variables. Ahora lo que debemos ser capaces es de encontrar el valor que asume esa función. Entonces, si yo tengo entre paréntesis B más C, ¿cuánto? Y luego hago el producto con A, ¿qué me va a dar acá en F? ¿Qué valor voy a obtener? 0 más 0 me da ¿qué? 0 suma lógica, ¿se entiende? ¿No? Me da un 0. Multiplicado, producto lógico con 0, ¿qué me va a dar aquí? ¿Qué va a ser igual? 0. 0. El siguiente, a ver. Siguiente que da. 0. También 0, ¿no? Porque 0 más 1 da 1 suma lógica, pero multiplicado con 0, pues me va a dar un 0. Lo mismo podríamos decir el siguiente, ¿o no? También, ¿no? Sí, Porque señor. desde que aparezca un 0, que la variable A valga 0, sabemos que el producto lógico siempre va a ser 0. El siguiente, 0. también, ¿no? Porque aquí aparece que A valga 0. Siguiente, 0. 0. Sí, porque en ese caso tenemos 0 más 0, lógico da un 0, pues, y eso ya me da que a pesar de que acá valga 1, pues el resultado total va a ser 0. Será lo mismo con la siguiente. ¿Quién dice? A ver, ¿qué pasa con las tres siguientes combinaciones? El siguiente da 1. El siguiente daría un 1, ¿no? Porque aquí que tengo 0 suma lógica 1, ya tengo un 1, pero ya el producto lógico con el primer 1 me da un 1. Siguiente, 1. 1 también, ¿no? Por la misma razón. 1 más 0 me da un 1, con el primer 1 me da 1. Y el último 1 también. también da 1. Listo. Ya tenemos la tabla de verdad. A ver, ¿quién es capaz ya de hacer el diseño ya del circuito eléctrico? Es como un resumen de las dos anteriores. Recuerden que cuando yo tengo suma lógica, el circuito correspondiente era un switches en paralelo. Y cuando tengo producto lógico eran switches en serie. Pero aquí tengo como una combinación de los dos. ¿Cómo quedaría entonces el circuito ya? Utilizando una fuente, switches y una bombilla. Bueno, cables, pues. ¿Cómo quedarían los switches B y C? Estarían en paralelo entre sí. Estarían en paralelo. ¿Y qué pasa con A? Estaría en serie con la bombilla y la fuente. Estaría en serie con el resto, ¿no? Entonces, el circuito, ¿cómo quedaría? Entonces ya, total. Quedaría de esta forma, ¿cierto?
sea, los switches B y C están en paralelo y A está en serie con, bueno, con la fuente, con la bombilla y con los dos switches en paralelo. Miren, para que se prenda la bombilla, y aquí podemos ya decir, ¿no? La única forma que se prenda la bombilla es de que, en primer lugar, que A esté cerrado, ¿sí o no? Porque si está abierto, en caso de que A esté abierto, que representaría estado lógico 0, no se va a encender la bombilla. Nunca, si este switch A está abierto, nunca le va a llegar corriente a la bombilla. Y eso ocurre en los primeros 4 casos, independiente de lo que valga B y C. Obviamente que si B y C están abiertos, que es el caso de la cuarta columna, la quinta columna, si están abiertos B y C, a pesar de que el switch C esté cerrado, tampoco le va a llegar corriente a la bombilla y nunca se va a encender. La única forma en que se enciende la bombilla es de que B esté cerrado o C esté cerrado y obviamente que A esté cerrado. Obviamente si B y C están cerrados, la bombilla se va a encender. Como resumen, quiere decir de que para que la bombilla, para que, digamos, esta función f igual a producto lógico B, suma lógica C, paréntesis, representa un circuito físico. Y el procedimiento que hicimos fue haciendo la tabla de verdad. Eso es lo bueno que en el caso de que no tengamos muchas variables, el resultado de la función es fácil, se puede obtener. Más adelante vamos a aprender, por ejemplo, vamos a hacer al revés, ¿no? Vamos, por ejemplo, a nosotros nos van a dar, por ejemplo, nos pueden dar la tabla de verdad y en base a la tabla de verdad encontrar el circuito lógico. O podía ser también que nos den el circuito y encontrar cuál es la función correspondiente. Bueno, hagamos otro ejercicio. Eso está claro. A ver, háganlo ustedes este ejercicio, pero ya es con... Dice, se desea controlar dos motores, M1 y M2, por medio de 3 interruptores. Bueno, ahora le metemos 3 ya. De forma que se cumplan las siguientes condiciones. Primera condición. Bueno, primero me van a hacer la tabla, ¿verdad? Si A está pulsado, o sea, está en el valor 1, podría ser también que yo haya dicho si está cerrado, ¿no? Y los otros dos no, o sea, están abiertos. Se va a activar el motor 1. Si C está pulsado, o sea, está cerrado, podría ser, o sea, está en el valor 1. Y los otros dos no, se activa el motor 2. Y la tercera condición es de que si los 3 interruptores están cerrados, es decir, están en valor 1, lógica 1, se activan los 2 motores. Bueno, y hay una cuarta condición, porque posiblemente faltan ahí combinaciones. En las demás, y lo decimos en las demás condiciones, los 2 motores están apagados. Pregunta, ¿cuál es el circuito lógico que relaciona las entradas y las salidas? ¿Qué les queda como ejercicio a ustedes? Para mañana. Entonces, como ayuda, pues háganse primero la tabla de verdad.
Bueno, vamos a continuar viendo las leyes del álgebra de Boole para una variable. Leyes del álgebra de Boole. Para el álgebra de Boole, digamos, cuando hablamos de, vamos a hablar primero de una variable, luego lo hacemos para más de una variable. Entonces, la primera ley del álgebra de Boole, por ejemplo, hablemos de la suma lógica. Luego lo hacemos para el producto lógico. Entonces, por favor, pongan cuidado. ¿Qué pasaría cuando yo tengo una variable y la puedo llamar x y le sumo 0? ¿Qué me va a dar? X más 0, ¿a qué va a ser igual? Profe, qué pena. X. ¿Usted sería tan amable de regresar a la diapositiva anterior para tomar captura que no la alcancé a... Ah, bueno, ahí está. Entonces, sáquele una foto. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, repito, lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar unas leyes de la... O sea, vamos a continuar con el álgebra de Boole. Lo que vimos anteriormente era para que se den cuenta que las ecuaciones lógicas, las funciones lógicas, sí, en realidad representan circuitos lógicos, circuitos reales, ¿no? Circuitos físicos. Bueno, entonces seguimos con el álgebra de Boole, hablando primero para una sola variable. Entonces, vamos a aprender a ver qué pasa cuando yo sumo una variable, que en este caso la estoy llamando x, ¿sí? Y le sumo el valor lógico 0, ¿qué me va a dar igual? Bueno, en este caso, A X. sí, se parece a la álgebra de los reales, ¿no? X más 0 es igual a x, no hay problema. Pero ¿qué pasa si le sumo 1? Daría 1. Miren que cada una de estas leyes uno las puede comprobar fácilmente dándole valores a la variable lógica, ¿no? Por decir algo, a ver, para que no se me pierdan mucho. Por ejemplo, si yo quiero comprobar que esto es x, que x más 0 es igual a x, como los únicos valores que puede asumir mi variable x son 0 y 1, entonces yo podría, en ese caso, hacer la prueba, ¿no? Entonces digo que x valga 0, y a 0 más 0, porque lo estoy sumando a 0, y de acuerdo a los postulados, de acuerdo a las leyes del álgebra de Boole, pues en ese caso me va a dar 0, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si vale 1? 1 más 0, pues me va a dar lo mismo que tenemos en la primera variable. Me va a dar 1. Así que en ese caso, esto es x. Lo mismo podía ser para la segunda, ¿no? X más 1, decimos que es igual a ¿qué? A 1. A 1, ¿no? Y lo podemos comprobar. ¿Cómo lo podemos comprobar? Haciendo lo mismo que dije anteriormente, ¿sí? X, pues los únicos valores que son ceros y 1. Entonces comprobemos. 0 más 1, ya sabemos por la suma lógica que esto vale 1. Pero pues démosle también 1. Entonces 1 más 1, suma lógica estoy hablando, no es suma binaria. ¿Sí? Es igual a 1. Mire, en ambos casos me da 1. ¿Sí? Pero veamos que no todo es así tan fácil. ¿Qué pasa con x más x? Me van a decir, aquí Daría es X. igual a 2x, porque eso no existe en el álgebra de los booleanos. En los reales, pues ya sabemos x más x, 2, pero acá no podemos escribir eso. X más x es igual a x. ¿Sí? Y lo pueden comprobar ustedes, dándole valores a x. 0 más 0 es igual a 0. 1 más 1 es igual a 1. Lo mismo haré. A ver esta, a ver. X más x negado. Daría 1.
¿Están de acuerdo todos? Sí, señor. Sí, ¿no? Porque si x vale 0, entonces, ¿qué escribiríamos? A ver. X0 más, así se escribe a veces para irnos despacio, ¿no? 0 negado. Pero 0 negado es que es 1. Y 0 más 1 ya sabemos que es 1. Pero pongámoslo ahora sí que x valga 1. 1 más 1 negado, ¿a qué es igual? Es igual a 1 más 1 negado es 0. Entonces 0 negado, esto es igual a 1 y esto también es igual a 1. Entonces x más x negado siempre va a ser igual a 1. Borremos los dibujos. Siempre va a ser igual a 1. Bueno, ahora para el producto lógico. ¿Sabes? Son estas mismas combinaciones, pero en vez de suma, que es producto. A ver, ¿quién me dice? A ver. Bueno, son como más fáciles. Producto lógico. X, producto lógico 0, pues lo mismo que los reales, ¿no? 0. Porque si esto vale 0, 0 por 0 da 0 y 1 por 0 da 0. X por 1, X. da X. X por X, da X. No van a decir X al cuadrado, acá no existe eso. Porque 1 por 0 da 0 y 1 por 1 da 1. El mismo valor que tenía X. Y esta que faltaría, a ver. X por X negado. 0. Sería 0, ¿no? A ver, y esta última, a ver. Pero esto ya es como X negado, negado. O sea, negar dos veces una variable. Esta es muy importante, esta última, porque se utiliza mucho para X. convertir. ¿Sería X? Sería X, ¿no? O sea, negar dos veces, sí, era la misma función. X. Esta X puede representar cualquier expresión, no solamente para una variable, podría ser por el caso de que haya más de una variable, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta expresión ahí, A por B negado, y eso multiplicado por AB negado es la misma expresión, este X representaría a AB negado, pero si está negado también daría 0, ¿no? O sea que esta X puede representar cualquier una expresión que contenga más de una variable. Y como se dan cuenta, a ver si hay algo que ustedes pueden deducir de estas dos tablitas, de esas dos que las ven ahí. ¿Qué pasa? Como si yo tengo la suma lógica aquí al frente, tengo el producto lógico. ¿Qué interesante hay entre estas dos tablas? Miren, aquí tengo suma lógica, acá tengo producto lógico. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo cambio los ceros por los unos? Y en vez de ceros pongo
en vez de producto pongo suma lógica. ¿Hay algo que podrían mirar, digamos, que podía concluir de estas dos? ¿Podría repetir, profe, la pregunta? No. Bueno, veámoslo más bien de esta forma. Vamos a hablar bueno, y ahora regresamos a estas dos tablas, más bien, para no confundirlos. Hablemos de lo que se llama el principio de dualidad, y luego regresamos a estas dos tablas. Entonces vamos a hablar de un principio que es importante y a veces nos ayuda, porque el álgebra de Boole, si uno le coge el cuento, es mucho más sencillo que el álgebra de los reales. Entonces dice el principio de dualidad. Diga, si se tiene, leámoslo ahí como dice, aparece ahí en el tablero, en el diapositivo. Si se tiene una expresión lógica correcta y se cambia el tipo de operación lógica, es decir, yo cambio la suma por el producto, o al contrario, también podría ser producto por suma, y se complementa los ceros o unos y que aparezcan. Es decir, si yo tengo un 0, lo pongo en 1, si tengo un 1, lo pongo en 0, se obtiene también una expresión igualmente correcta. Ejemplos. Yo tengo, por ejemplo, la suma lógica aquí. Ejemplos. Miren. Bueno, vamos así primero. Esto es correcto, ya sabemos que esto es correcto. X más 0 me da X. ¿Sí? Pero si yo cambio ahora este más suma lógica, lo voy a poner como producto. Y cambio este 0 por un 1, también voy a obtener una expresión igualmente correcta. A ver, entonces, ¿qué conclusión puedo decir aquí? Al frente de la flecha que ustedes miran ahí. Cambien la suma por producto y el 0 por el 1. Y también voy a obtener una expresión igualmente correcta. Entonces, ¿qué obtendría? X por 1, X. Es que X por 1 es igual a X. Eso es lo que les estaba diciendo. Que X por 1 también es igual a X. La siguiente, a ver, por ejemplo, si yo digo que esto es verdadero, que X más 1 es igual a 1, eso lo afirmo, ¿no? Ya sé que es verdadero. Entonces, aplicando este principio de dualidad, yo voy a obtener una expresión igualmente correcta si yo cambio la operación suma lógica por producto y cambio el 1 por el 0. Entonces, ¿qué obtendría como expresión igualmente correcta? X por 0, 0. Eso, si se dan cuenta que X por 0 debe ser 0. A ver esta. Que yo digo que X más X negado es igual a 1. ¿Qué expresión utilizando el principio de dualidad puedo obtener? X por X negado igual 0. Que X por X negado igual a 0. Profe, este principio también es válido Para si más de digo una... que una es incorrecta, entonces al cambiar también va a dar incorrecto, si una expresión es incorrecta. Sí, pues el principio de dualidades te permite es que si tú tienes una expresión correcta, obviamente cambias eso, te va a dar correcta. Obviamente que si es incorrecta, pues entonces no podrías aplicar el principio de dualidad. Sí, pues obviamente pues tienes que estar seguro de que una expresión es correcta para obtener otra expresión igualmente correcta. Porque si no lo es, no lo puedes aplicar.
Bueno, ya hemos visto para una variable. Veamos propiedades para más de una variable. Bueno, entonces, para más de una variable. Entonces, aquí lo que me preguntaban hace un momento, hace un rato, ¿qué pasa con si yo intercambio el orden de los factores? Desafortunadamente, en el álgebra de Boole pues, se cumplen las propiedades que son válidas en el álgebra de los reales. Por ejemplo, la propiedad conmutativa, pues, es decir, que x más y es igual a que y más x o que x por y es igual a y por x. No hay ningún problema. Lo mismo la propiedad asociativa. Entonces yo puedo, si tanto para la suma como para el producto, yo tengo, por ejemplo, que x más y más z más w, yo lo puedo asociar, o sea, primero hacer, por eso le coloco un paréntesis, primero hacer la operación suma lógica de x más y, aparte hago z más w y luego hago la suma lógica, eso es igualmente correcto, o sea, se puede asociar, o sea, se cumple la propiedad asociativa. Lo mismo con la propiedad distributiva. Bueno, esto es para la primera, para la suma, luego para el producto. La propiedad distributiva, por ejemplo, del producto sobre la suma, pero hay que tener cuidado con esto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, eso es también válido en los reales, que si yo tengo x producto o suma lógica x más y más z, lo puedo abrir, como se dice, ¿no? A x producto y más x producto z. O sea, ese sería del producto sobre la suma. A ver, ¿cuál sería la propiedad dual? Si yo digo que esto es correcto y aplicando el principio de dualidad, ¿cuál sería la propiedad dual de esta propiedad distributiva del producto sobre la suma? Cambie producto por suma y suma por producto. Bueno, aquí en este caso no hay ceros y unos, pero sí puedo hacer un cambio de signos. ¿Cuál sería la propiedad dual? Quedaría x más y punto z igual a x más y producto x más z. Muy bien, sí, se cambia los productos por suma y suma por producto. Sería lo que aparece ahí. Esta se utiliza mucho para simplificar funciones. A ver, como ejemplo. A ver, van a demostrar lo siguiente. A ver, demuestren lo siguiente, la siguiente ecuación. Demuestren que A más A negado por B es igual a A por más B. A ver, tienen ahí un minuto. Utilizando esta propiedad distributiva. Miren, en este caso, A podía ser el papel de X en esta última propiedad dual. A negado puede ser el papel de Y B puede ser el papel de Z. Demuestren una vez que hayan escrito de la forma que aparece a la derecha, ¿sí? De que eso al operar es igual a A más B. Y recordando las propiedades que se van viendo anteriormente. ¿Ya lo hicieron?
A ver, ¿quién lo hizo? Listo, profe. Bueno. Vamos a hacerlo nosotros también acá, espero que se le haya salido. Entonces, para demostrar de que A más A negado por B es simplemente A más B, miren que desaparece aquí el A negado. Pues simplemente aplicamos la propiedad distributiva, ¿no? De la suma sobre el producto. Entonces, A, bueno, aquí lo tenemos ahí en la siguiente, miren, ahí está. A más A negado por B. Aplicando esto, si aquí A hace el papel de X, B hace el papel de A negado, hace el papel de Y y B el Z, lo puedo escribir tal como está, ¿no? A más A negado, ¿sí? Multiplicado por A más B. Pero recordemos que A más A negado, ¿a qué es igual? A 1, ¿no? Y 1 por lo que está acá es igual a lo que está entre paréntesis, A más B. Ahí estamos aplicando álgebra de Boole. Obviamente que esto es válido solo aquí, ¿no? En el álgebra de los reales no existe, por ejemplo, el complemento. No existe esto. A más A negado. A ver, otro ejercicio muy rápido. Demuestren que A multiplicado por A negado más B es igual a por B. Apliquen la propiedad distributiva. De producto sobre suma. ¿Ya? Es decir, abran. Este A multiplica a negado. A por A negado más A por B. Pero ¿qué pasa? A por A negado, ¿a qué es igual? Da 0. A 0. Y 0 por A más B queda A más B. A por B, perdón. ¿Sí? Muy fácil. A estas leyes que aparecen aquí, si esas no existen en el álgebra de los reales tampoco. Se llaman leyes de absorción. Vamos a escribir por lo menos dos aquí. Primera, que X más X por Y es igual a X. ¿Alguien podría mostrarla esa? O esta, que X, este es el caso, la siguiente es la dual de la anterior, ¿no? La dual de la anterior, porque yo reemplazo la suma por producto y el producto por suma. Que X por X más Y es igual a X. Por lo menos la primera, a ver, ¿quién se le ocurre algo? Esta primera. Bueno, es algo válido que se puede hacer en los reales, es escribir el primer término de la igualdad como factorizar, ¿no? X, yo puedo escribirlo como, está común a los dos términos, puedo escribir 1 más y. ¿Sí? Y una de las propiedades que dice que esto que está entre paréntesis, ¿a qué es igual? 1 más y, por suma lógica y. Yo tengo que demostrar que esto es igual a X. Y para demostrarlo, tengo que decir, esto es una propiedad del álgebra de
1 más y es igual a ¿qué? Esto que tenemos aquí. A 1. Aún. Entonces tenemos que x por 1, ¿a qué es igual? Esto debe ser igual a x. Y x por 1 es x. Entonces x es igual a x. Lo mismo podía hacer con la segunda, ¿no? Entonces queda como ejercicio. Eh, yo puedo generalizar esta ley. Voy a generalizar esta ley y vamos a decirlo de la siguiente forma. Generalizando la ley, dice una expresión compuesta por la suma de varios términos producto queda simplificada a su término más simple si el estado de sus variables se encuentra en los demás términos. Ejemplos, los ejemplos ya se entienden. Por ejemplo, la siguiente expresión lógica. Aquí, ¿qué está diciendo? Una expresión compuesta por la suma de varios términos. Tengo en este caso 3 términos. Queda simplificada su término más simple si el estado de sus variables se encuentra en los demás términos. Si miren qué variables se encuentran en estos 3 términos que tenemos ahí. El CB, ¿no? CB negado. Aquí está, CB negado. Aquí está, bueno, es el que estamos viendo que está presente acá también, CB negado. Uno podía hacer la demostración, pues factorizando y llegar a que esto, suma de estos 3 términos, es igual a CB negado. Y utilizando las expresiones de las leyes que vamos mirando, ¿no? O sea, todo esto que vamos mirando, que 1, bueno, que 1 más y, 1 más x o y, como lo quieras ver, es igual a 1, que x más x negado también es igual a 1, que x producto de x negado es igual a 0. Todo esto hay que aplicarlo para ir demostrando las funciones que queremos. Pero miren, este es interesante, esta expresión, o sea, puede ser tan complicada, pero si esta expresión que está compuesta por varios términos se repite un término, aquí se repite CB negado, CB negado, CB negado, se puede demostrar que es igual a ese término. A ver, para que se practiquen, hagan esto. A ver. Demuestren. Demuestren que A negado más suma lógica B, producto A más B es igual a B. Y con eso terminamos. Mañana continuamos con otras leyes importantes. Bueno, ya les voy a compartir el link de la asistencia. Bueno, si lo hicieron, bueno, vamos a dejar allí, vamos a dejar de grabar.